Buenos días a todos los hermanos, a toda la iglesia. Seamos todos bienvenidos. Estamos invitados a la casa del Señor, porque el dueño de esta casa es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, grande, poderoso, su majestad y temible. Y su nombre es salvación, su nombre es Jesús, el Señor. Él nos lleva al Padre y Él nos ha dado su Santo Espíritu. Creemos en ese Dios único, uno, pero manifestado en tres personas, lo que llamamos doctrinalmente la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu, y los tres son Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu. Y nosotros tenemos, los creyentes, esa salvación, y tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios, el cual nos ha sellado. Efesios capítulo 1, creo que de memoria, como lo veamos en la escuela dominical de adultos, versículo 13, sellados por el Espíritu Santo, teniendo ese Dios todopoderoso por la gracia y por la misericordia. Él nos dice que alabemos al Señor con todo el corazón y que lo hagamos en la comunión. Eso significa en la compañía, comunión. Y esa comunión se hace, como dice el Salmo 111, versículo 1, en la casa del Señor, es decir, en la congregación. Congregación de los santos. Pero el Señor también tiene en su voluntad y en su propósito que ninguno perezca, ninguno se pierda. Pero muchos no querrán. Pero ahí está el mensaje poderoso del Evangelio que nosotros debemos de llevar y compartir. Y el Espíritu Santo hará esa obra perfecta, porque puede haber una persona que todavía no ha creído en Cristo, que el Señor lo ha traído en esta mañana aquí, o lleva viniendo cierto tiempo y todavía no ha entregado ese corazón a Cristo Jesús. Que sea hoy un buen día de reconciliación, de arrepentimiento, de perdón y de salvación. Ya he creído en Él, pues sé fiel hasta la muerte, y Él te dará la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Alabaré al Señor con todo mi corazón, en la compañía y congregación de los santos. Grande eres tú, Señor. Inclinamos a ti, Señor, nuestro rostro y te damos las gracias. Encomendamos, Señor, este culto de principio a fin en oración, y lo hacemos, Señor, en ese primer paso de la oración. Señor, queremos alabarte y exaltarte, darte todo el honor y toda la gloria, porque eres el único y merecedor de recibirla. Tu santo y bendito nombre queremos alabar, exaltar, magnificar, pero lo hacemos, Señor, humillados delante de tu presencia, cantándote un cántico nuevo, con himnos, salmos y canciones que tú has puesto, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, porque tuya es la alabanza, oh Señor. Ayúdanos a brillar de tal manera que la luz de Jesús que brilla en nosotros sea, Señor, iluminando este lugar. Tú estás aquí porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice tu palabra. Y en esta primera oración queremos darte gracias por ello. Gracias porque nos has salvado. Gracias porque nos sustentas. Gracias porque, Señor, nos cuidas, nos das provisión. Gracias, Señor, porque queremos en esta mañana seguir caminando contigo en obediencia, en paz y con gozo. Levantados, Señor, en tu nombre, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor, que son muchos, pidiéndote que purifiques nuestros corazones y que podamos, Señor, alabarte con todo nuestro corazón de una manera sincera. Que este corazón, Señor, como dice tu palabra, quiere alabarte.
purifícalo, límpialo, cámbianos, perdónanos. Gracias porque moriste en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. Tu sangre preciosa nos ha liberado. Tu sangre preciosa nos ha limpiado. Tu sangre preciosa nos ha hecho nuevos, nuevas criaturas, porque eres el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién iremos sino a ti, Señor Jesús? Queremos cantarte con todo nuestro corazón y en la iglesia. Damos gracias por todos los hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, que tú, Señor, has traído en esta mañana a la congregación, a la iglesia. Damos gracias, Señor, por aquellos que no han podido venir porque están trabajando. Tú estás con ellos también. Damos gracias porque el enfermo que no ha podido venir, Señor, y que estará tal vez postrado en la cama o en el hospital, y que es creyente y es hermano nuestro, no ha podido venir, pero tú estás con él, Señor, y oramos por su sanidad, oramos por su salud. Pero oramos fuertemente también por todos aquellos que están fríos, rebeldes y apartados, para que tú, Señor, los traigas con lazos de amor. Damos las gracias también por nuestros hermanos que en otras partes, como Manuela, Señor, se conectan a través de estos medios tecnológicos y podemos tener comunión, podemos asistir, podemos congregarnos. Que todo lo que hagamos, Señor, sea realmente para darte todo el honor y toda la gloria a ti, Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, mis amados hermanos, y cantémosle al Señor en esta mañana. Jesús.
Yo creo que las personitas que mejor expresan la felicidad son los niños. Así que los invitamos para que ellos nos contagien a nosotros, porque ellos ya han sido contagiados por el Señor Jesús, y le digamos en alabanza que tenemos gozo, porque tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que con las maestras, con los niños y toda la iglesia, alabamos al Señor y le decimos: yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Amén. Yo tengo gozo, 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 gozo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo gozo, 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 gozo en mi corazón. Pues Cristo ya vive en mí, es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón. Es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón. Yo tengo amor eterno en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? Yo tengo amor eterno en mi corazón, porque el primero me amó, es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón, es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón. Yo tengo paz divina en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? Yo tengo paz divina en mi corazón, porque Cristo me la dio. Es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón. Es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón. Yo tengo vida eterna en el cielo y una gran mansión. Y una gran mansión, y una gran mansión. Yo tengo vida eterna en el cielo y una gran mansión. Gran mansión con mi Jesús. Tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón. Es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón. Porque Jesús está en mi corazón, porque Jesús está en mi corazón. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la. La 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 la, la 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 la, porque en el evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la. La 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 la, la 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 la, porque en el evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe, como está escrito,
mas el justo por la fe vivirá. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Sí, Señor, recibe toda la honra, la gloria y el honor. Humíllanos para que podamos hacerlo ahora, alabándote porque vamos a recibir tu palabra. Palabra que va a ser recibida por medio de la predicación de ella. Predicación que va a ser dada a los predicados, creyentes y no creyentes. Gracias te damos porque tu Santo Espíritu ilumina esa palabra, guía esa palabra. Oramos por nuestro hermano Jesús, a quien le has dado ese encargo, predicándola en el día de hoy en la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta y manifiesta tu voluntad, que también es pura, es agradable y es perfecta. Palabra que también convence, palabra que también enseña, palabra que también consuela, redarguye al niño, al joven, al mayor, hombres y mujeres. Tu palabra tiene poder. Gracias porque tú quieres que nosotros seamos no solamente oidores de ella, sino hacedores de tu palabra. Y tu palabra en el no creyente es para convicción de pecado, de que estamos perdidos, pero que tenemos esperanza y que podemos ser salvos en ti, Señor Jesucristo. Tú eres la palabra, tú eres el verbo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Los niños hasta 8 años pueden ir a la guardería que van a ser allí cuidados. Invitamos a nuestro hermano Jesús en este tiempo precioso de alabanza, de predicación de su palabra. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Buenos días a todos. En especial a aquellos que no he podido saludar personalmente. Estamos en Génesis, seguimos allí. Seguimos estudiando ese libro increíble. Su primer libro, el primer libro de la Biblia que cuenta acerca de los orígenes. ¿Orígenes de qué? Orígenes de muchas cosas. Y estamos ya en el capítulo 12, así que yo les animo a que abran allí sus Biblias. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 12. Es un antes y un después en la Biblia. ¿Y por qué? Porque empezamos a hablar de Abraham. Abraham, como se conoce al principio de su vida, este patriarca, todos conocemos su vida, todos conocemos su historia, todos hemos visto de una forma o de otra acerca de Abraham, hemos visto en la escuela dominical, los niños, los jóvenes, también los adultos, pero hemos estado leyendo la Biblia desde el comienzo, desde Génesis 1, y ahora en el capítulo 12 esto marca una segunda parte dentro del libro de Génesis. ¿Y por qué? Porque la atmósfera dentro del libro, dentro de la historia de la humanidad, cambia. Vamos a avanzar en el estudio de una forma más lenta, una forma más pausada. El énfasis ahora pasa de eventos muy importantes, que ahora recordaremos, a personalidades concretas. Aunque no todas ellas fueron personalidades gigantes, sí que es verdad que todas fueron importantes. En este libro ya hemos visto cuatro grandes acontecimientos del inicio de todos los tiempos. El primero fue la creación. Estuvimos hablando de la maravillosa obra del Señor por medio de lo que Él quiso crear. Luego vimos, en segundo lugar, la caída del hombre, este otro gran acontecimiento. En tercer lugar, vimos el diluvio y estuvimos hablando de Noé y el arca y su semejanza, su sombra con Jesucristo nuestro Señor. La puerta del arca, el arca en sí, la salvación es Cristo. Y luego, por último, la última vez que compartimos Génesis fue hablando sobre la Torre de Babel. En esta ocasión, ahora ya no se va a tratar acerca de eventos grandes, sino sobre personas en concreto. Y en el capítulo 12 empezamos a ver la primera de ellas, que sería Abraham. 4 figuras destacadas.
Y el resto de las figuras van a ir apareciendo más adelante a medida que vamos desarrollándonos en la palabra del Señor. Estos cuantos personajes, como les dije, y sus sucesos con cada uno de ellos, nos enseña multitud de cosas que aplicar a nuestras vidas espirituales. El primero es Abraham, como es conocido, el hombre de fe. Y vamos a estudiar con él desde el capítulo 12, hoy empezamos con él y nos vamos a ir hasta el capítulo 23 estudiando a Abraham. Vamos a ir despacio porque de Abraham aprendemos mucho. Hoy vamos a aprender bastantes cosas importantes. Luego surgió Isaac, su hijo unigénito, y hablaremos acerca de ese gran acto, ¿verdad?, de amor de parte de Dios y de parte de Abraham también, como él hizo patente esa fe que tenía en Dios de que él iba a cuidar de su hijo amado. Luego veremos Jacob, que sería el hijo elegido y también el hijo castigado. Y por último, hablaremos acerca de José con sus sufrimientos y sus victorias. Y como les digo, en estos 4 patriarcas hay gran enseñanza, hay grandes aplicaciones para nuestras vidas personales. Como podemos ver, Dios ha demostrado hasta aquí que ha estado trabajando y tratando con la raza humana en general. Pero después de la caída del hombre, vimos el gran pecado de Caín. ¿En qué consistió su pecado? En su orgullo. Su orgullo porque estaba enojado por el hecho de que en lo profundo de su corazón estaba orgulloso de la ofrenda que él había traído al Señor. Y no pudo soportar que su ofrenda fuese rechazada y aceptada la de su hermano. Ese orgullo, conviene recordarlo, aunque haya pasado ya ese tiempo de estudiar a Caín y Abel. ¿Por qué? Porque ese orgullo también es la raíz de todos los pecados que nosotros tenemos en nuestras vidas. El orgullo es el pecado por excelencia. Es el pecado de Satanás también. El orgullo es un pecado que surge de forma natural en nuestras mentes. Luego de los tiempos de la caída, vemos también los tiempos del diluvio y vemos cómo el pecado consistió en otro ámbito muy detallado en Génesis, que hablaba acerca de las acciones, sensualidades y la naturaleza física de los seres humanos. Y consideramos también, y estuvimos considerando los pensamientos del ser humano que estaban orientados de continuo al mal. Y ahí sacábamos la enseñanza de que no importa lo bueno que tú puedas hacer, no importa las buenas obras que tú puedas hacer, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice que estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay nada, absolutamente nada, que puedas hacer para mejorar la obra en la cruz del Calvario. Allí se consumó todo lo que el Señor venía a hacer para salvarnos y para redimirlos. Y le decía a los jóvenes esta mañana, pero eso no quiere decir que no hayan obras en nuestras vidas, porque las obras son el fruto de la verdadera naturaleza que ahora habita en nosotros si hemos creído en Cristo Jesús. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no somos salvos por las obras, sí tenemos en cuenta que las obras son el fruto de nuestra conversión genuina. Entonces esta humanidad del diluvio no se encontraba en esa situación, se encontraba en una situación de absoluto desenfreno, y por eso viene el diluvio, y por eso el Señor tiene que quitar, erradicar a la humanidad, salvo a Noé y a su familia. Fíjense cómo son los datos, porque estudiando este evento, el evento del diluvio, se me pasó decir en la vez que lo vimos, que el Señor esperó un periodo de aproximadamente 1000 años antes de que llegase el diluvio. Yo creo que son suficiente tiempo como para darle una oportunidad a cualquiera, ¿verdad? Son 1000 años, casi 1000 años esperó el Señor antes de traer el diluvio sobre la tierra. Habría tiempo para pedir y para cambiar de opinión, pero en vez de eso, la humanidad se fue volcando y revolcando cada vez más en su pecado. Entonces llegó el diluvio y más tarde, después de eso, llegó la Torre de Babel. Y pudimos ver cómo en la Torre de Babel Dios nos vuelve a demostrar que la humanidad está perdida. La humanidad, no importa lo que podamos hacer, estamos completamente fuera del alcance de ser perfectos para Dios. Después de la Torre de Babel, y como ya hemos dicho, ahora Dios deja de hacer
de hablarnos a través de grandes eventos, acontecimientos que tuvieron lugar, sino que ahora se centra en personas, concretamente la relación individual con alguien. Y de esta persona, que es Abraham, él hace surgir una gran nación. Y ese pueblo es el que pronto recibirá después la revelación, y de esa revelación luego nacerá el Salvador. Y seguimos y estaríamos llegando ya hasta el final. Pero vamos a concentrarnos ahora en el capítulo 12. Y antes de eso, me gustaría lanzar una reflexión y una pregunta al mismo tiempo. Cuando Dios eligió a Abraham para formar esa familia y esa nación y ese pueblo que luego traería consigo la salvación y la bendición a todos nosotros, ¿creen ustedes que eso fue una decisión acertada de parte de Dios? ¿O creen que, como están las cosas actualmente, si nos vamos a poner a mirar en el Medio Oriente, creen que el Señor se ha equivocado al elegir a Abraham? El Señor nunca se equivoca. Podríamos decir, de cierto, que era la mejor manera en la que el Señor podía hacer las cosas. Aparentemente, esta era la única manera en la que Dios podía hacer las cosas con nosotros. O dicho de otra manera, si hubiese existido otras maneras, esta, la que Dios eligió, fue la mejor. ¿Y por qué? Porque ciertamente podemos confiar en que Dios obra a través de los mejores medios. Y vamos a buscar una porción en la palabra que nos refuta esta verdad. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Ahí encontramos una declaración que nos asegura que Dios y sus planes son perfectos, inequívocos, los mejores. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Perdón, sí, segunda de Samuel, estaba en primera. Ayer Abacú nos hablaba acerca de los fallos con respecto a primera y segunda de verdad, ¿te acuerdas? Estábamos hablando de ese tema también. Vale, segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Dice la palabra del Señor: en cuanto a Dios, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Esta afirmación nos declara que Dios es el que hace el plan, pero que no solo hace un plan, hace el mejor plan. Por eso decimos que si esta era una de las maneras, esta manera era la mejor. Entonces podemos estar confiados en que Dios obra a través de los mejores medios, pero no solo con Abraham y el pueblo escogido, también con nuestras vidas, también con cada una de las circunstancias que nos vienen, que nos llega a nuestras vidas. Cuando Dios eligió a Abraham, escogió a un hombre que sería llamado luego más tarde el hombre de fe, o la fe por excelencia. Sea cual fuera la vara de medir que se utilice, cuando nos ponemos a observar a las personas de este mundo, un hombre grande o un hombre escogido, un hombre, personaje famoso, debería de tener por lo menos cuatro actitudes, cuatro características importantes. La primera, tiene que ser una persona famosa, tiene que ser una persona conocida. La segunda es que tiene que tener nobleza y generosidad en su carácter. Hoy en día en el mundo podemos observar muchos personajes famosos, jugadores de fútbol, políticos, bueno, políticos casi que no, pero algún que otro filósofo, cantante, etcétera, que demuestran ciertas actitudes o carácter que le hacen ser famosas, o por su nobleza y generosidad, porque es una persona sencilla aún en medio de toda su fama y riqueza, o una persona muy conocida porque es filántropo de todo el mundo. Y otra de las cosas es que tiene que vivir en el momento oportuno histórico. Y quizás la última, que tiene que tener convicciones fuertes. Sin duda, Abraham era este tipo de persona. Era una persona bien conocida, era una persona noble y generosa, y era una persona que vivió en el momento oportuno. Pero sobre todo, Abraham fue un Dios, un hijo del Señor, que fue un hombre grande en la fe. Tiene que ser un hombre grande en la fe
porque todo lo que le pasa a Abraham a partir del capítulo 12, que empezamos a hablar de él, es impresionante. Es, a mi parecer, si me pusiesen en la piel de Abraham, yo lo haría mucho peor que Abraham. Y eso que Abraham se equivocó. Romanos capítulo 4, versículo 3 dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, por la fe. Al recorrer los capítulos del Génesis encontraremos que Dios se le apareció muchas veces a Abraham. En cada una de ellas, el propósito de Dios para Abraham fue desarrollar su vida de fe. Esto significa que Abraham no tenía una fe perfecta. Porque si Abraham debía de desarrollar su vida de fe, significaba que él no tenía una fe perfecta. Por lo tanto, necesitaba perfeccionarse en esa fe. Y cada vez que Dios se aparecía a Abraham, el propósito era desarrollar su vida de fe. Dios le sometió a muchas pruebas y en todas fracasó. En todas. Cayó de bruces, pero hubo una cosa que Abraham hizo que muchos de nosotros a veces no hacemos cuando caemos. Se levantó, se sacudió el polvo y siguió caminando con Dios. Puedo decirte que aunque Dios haya tocado en tu corazón y tú lo hayas aceptado en tu vida, tú también vas a fallar. Y yo, todos vamos a fallar y vamos a fracasar en muchos aspectos, pero con toda seguridad, y lo digo con verdad, nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar, vamos a sacudirnos el polvo y vamos a comenzar de nuevo con Dios, caminando junto con Él. Vamos a ver las experiencias de la vida de Abraham. Vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, aquí vemos, quizás podríamos decir que es el pasaje central de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque a raíz de esta promesa, triple promesa que vemos en los versículos del 1 al 3, se desarrolla todo el resto de la Biblia. Es en base a estas promesas que Dios le da a Abraham que vemos el cumplimiento del plan de Dios en todo el resto de la palabra del Señor. Y esta triple bendición la vamos a analizar ahora. Triple promesa que se le hace a Abraham. Y esto constituye el punto central de la Biblia, como digo. El primer elemento de esta bendición o de esta promesa es que Él le va a dar la tierra. La tierra que Él le va a mostrar. Él dice en la palabra, voy a mostrarte una tierra y te la voy a dar. La segunda parte de esa promesa es la que se refiere a la nación. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Pero esta segunda parte es doble. Por un lado le dice que a Él lo va a engrandecer, pero también dice que engrandecerá o bendecirá a aquellos que aquellos que le bendijeren, pero que también maldecirá a aquellos que le maldijeren. Entonces, esto es una doble, dentro de la segunda parte de la promesa, es una doble promesa en ese aspecto. Y la última y tercera es la promesa de que Abraham va a ser bendición para todas las naciones. Esto pues es la triple bendición que Dios le está dando y que más tarde renovará bajo juramento en el capítulo 15, que más adelante lo estaremos viendo. Estas promesas son eternas. Estas promesas no se van a retirar. Y vamos a ir poco a poco analizándolas todas. Bien, ¿Dios ha cumplido todas las promesas dadas a Abraham? Pregunta de examen. ¿O no ha cumplido todavía todas las promesas que le ha dado a Abraham? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora. ¿Vale? Entonces vamos a analizar. Primero, le da la tierra. Segundo, lo hace una nación grande. Y tercero, lo hace bendición para todas las naciones del mundo. Sabemos que la tercera se ha cumplido, porque de ahí salió Jesucristo,
El Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario y esa es la bendición a todas las naciones. La segunda también se ha cumplido. Israel ha llegado a ser una nación grande, tan grande que es independiente. De hecho, es una gran nación. Pero la primera, la de darle toda la tierra, esta aún no se ha cumplido completamente. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios quería entregarles a los descendientes de Abraham la tierra prometida, los israelitas eran desobedientes a su palabra y se alejaban de él. Y esto traía como consecuencia efectos hacia su pacto, pero no quedaba anulado, sino suspendido hasta que ellos saliesen de esa actitud de incredulidad, y eso ocurrirá cuando el Señor Jesucristo regrese en su gloria. La palabra de Dios lo dice. A pesar de que los seres humanos tengan en sus mentes la convicción de que únicamente ellos y con sus decisiones, sea políticas, económicas, militares, las que sea, pueden conformar los destinos de las naciones, están completamente equivocados. Y eso nos atañe a nosotros también. Hermano, tú puedes tener convicciones, tú puedes tener la clara y segura certeza de que gobiernas y controlas tu vida, pero estás totalmente equivocado. Dios tiene el control de tu vida. Y Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas para enseñarnos, para educarnos a hacer su voluntad perfecta, porque nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel, que desobedeció y por eso no heredó completamente la tierra prometida. Nosotros también desobedecemos a Dios. Y Abraham no fue diferente tampoco, y lo vamos a ver ahora enseguida. Para los creyentes de todas las épocas, viviendo a veces en tiempos de violencia e inseguridad, en medio de crisis personales y de todos los órdenes, es reconfortante recordar que Dios nunca va a quitar sus promesas. El Señor es fiel y cumple todas, absolutamente todas y cada una de sus promesas. Eso nos narra completamente y continuamente el Nuevo Testamento y podemos en otro momento estudiar el tema de las promesas de Dios. La segunda parte es la respuesta que Abraham le dio a Dios. ¿Qué le respondió Abraham a Dios? Ya hemos visto que Dios le dijo a Abraham, vete de Ur de los Caldeos, sal de allí. ¿Y cómo se lo dijo? Vamos a recordarlo porque esto tiene que ver. Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Y Abraham qué contestó? Bien, el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Aram y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Bien, esto no está completo y ahora veremos el por qué. Otros pasajes bíblicos nos hablan acerca de este tiempo en el que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Y en el libro de los Hechos, concretamente en el capítulo 7, versículos del 2 al 4, podemos leer al primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban, declarar lo siguiente. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, la cual ahora vosotros habitáis. Bien, ¿Abraham obedeció a Dios completamente? No. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo en el versículo 1, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Pero sin embargo, Abraham dice, Hechos, que él decidió hacer una pausa. El libro o la carta de los Hebreos nos dice que salió sin saber a dónde iba. Sin embargo, su obediencia, como dije, no fue completa, porque llevó consigo a algunos miembros de su familia cuando Dios le había dicho lo contrario. Y trajo a su padre Taré consigo. Y Dios le había dicho que no hiciese eso. ¿Por qué Dios quiso sacarle de aquella tierra y llevarlo lejos de su familia? Porque podríamos pensar, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios no le dijo, vete con toda tu familia? Sin embargo, le dijo lo contrario. La respuesta la encontramos en el libro de Josué. Yo les invito, busquen el libro de Josué, el capítulo 24, el versículo 2. Josué 24:2.
Ahí encontramos la respuesta de por qué Abraham no podía llevarse a Taré su padre. Incluso hasta su sobrino Lot tampoco podría. No lo dice la Biblia, pero estaríamos de acuerdo en que esto era así con todo el mundo allí donde habitaban en Ur de los Caldeos. Pero dice el capítulo 24 del libro de Josué, versículo 2, lo siguiente. Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Josué capítulo 24, versículo 2. ¿No? Ah, qué susto. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Y como servían a otros dioses, Taré era un idólatra, ¿cierto? Abraham, sin embargo, había nacido en un mundo, aunque se practicaba idolatría y se adoraba a la tierra y se adoraba a los astros y a la naturaleza, en un mundo corrupto, en un mundo perdido donde se practicaba hasta la magia y la adivinación. Sin embargo, Dios se fijó en él. Y ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué se fijó en Abraham? Interesante pregunta, ¿verdad? Vamos a dejársela que nos la conteste Dios, porque la verdad no la encontré. Pero sí es verdad que Dios lo eligió a él. Y Abraham se conoce por ser el padre de la fe, el padre que creyó en el único y verdadero Dios, en el Dios eterno, en el Dios verdadero. Y Dios quiso apartarlo de aquel mundo para utilizarlo en su plan de salvación para la humanidad. Y Abraham obedeció, respondiendo a su llamamiento, porque si leímos los versículos 4 y 5, nos dimos cuenta de que luego dice, Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Ya no nombran a Taré, ¿vale? Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, y tomó a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y a todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Fíjate que desde el trayecto de Ur de los Caldeos hasta Harán, el Señor no se le volvió a manifestar a Abraham. Pero luego, una vez que llegan a Canaán, aquí vemos cómo Abraham recibe de nuevo la visita del Señor para manifestársele a él. La época que Abraham pasó en Harán, en realidad, fue un tiempo malgastado. Todo ese tiempo que transcurrió hasta que ya tomó la decisión de salir hacia Canaán, fue un tiempo malgastado. Fue un tiempo donde demoró la bendición de Dios. Porque Dios no se le volvió a aparecer hasta que luego entró en Palestina. Hasta que no hubo separado, hasta que no se hubo separado de sus parientes más próximos, llevando solamente consigo a Lot, dice la palabra de Dios. Si continuamos leyendo el versículo 6, dice, y atravesó Abraham el país hasta un lugar de Siquén, hasta la encina de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. El cananeo, si recordamos pasados capítulos atrás, ¿quiénes son ellos? Ellos son los descendientes de Canaán, el hijo de Cam, hijo de Noé, ¿vale? Quizás cuando nosotros leemos esto y vemos que Abraham salió de Ur de los Caldeos y se fue a Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a esa tierra de la que emana toda esa fluidez de miel y leche y demás, pensamos que a lo mejor Abraham había salido de un lugar inhóspito, de un lugar horrible, de un lugar... y sin embargo, la arqueología ha permitido averiguar que Ur de los Caldeos era en aquellas épocas una de las ciudades más prósperas y civilizadas del mundo. Muy avanzada. Y Abraham dejó toda esa civilización, todas esas comodidades para ir a la tierra de Canaán. Una tierra habitada por cananeos, que eran pueblos bárbaros, poco civilizados y paganos. ¿Le encuentra lógica? Normalmente, y aquí hay hermanos que pueden dar fe de ellos, cuando lo pasas mal en tu tierra, te vienes a una tierra mejor para poder tener un futuro para ti y para tus hijos. Esa es la realidad. Sin embargo, este es el caso al revés. Abraham salió de una tierra muy próspera y se fue a una tierra bárbara. ¿Por qué? Si humanamente hablando, Abraham hubiera salido con el propósito de desplazarse a Canaán, seguramente no fue por el deseo de mejorar su nivel de vida. Eso seguro. Pero nosotros, los seres humanos, los que ahora habitamos aquí, hacemos lo contrario.
Nos vamos a los lugares más prósperos porque queremos prosperar. Pero sin embargo, Abraham salió de una tierra civilizada y moderna para meterse en una incivilizada y pagana. Y fue solo porque obedeció el mandato de Dios. Versículo 7 dice, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, vemos que ya ha llegado allí, ha cruzado y ahora el Señor se le vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque lo obedeció. Nuestro pastor predicaba acerca de Juan 15 y de cómo somos amigos de Dios porque le obedecemos. Pero cuando no le obedecemos, entonces no hay bendiciones en nuestras vidas. No es que no nos la quiera dar, sino que nosotros la suspendemos. Dice que el Señor le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Abraham edificó un altar al Señor cuando se le apareció por segunda vez. Mientras había estado en Harán, no se le había manifestado ni una. Pero como había salido de aquel lugar donde demoró su viaje y regresó al camino del Señor, allí fue donde el Señor empezó a manifestársele otra vez. Una de las razones, hermanos, por las que nuestras bendiciones prometidas no ocurren en nuestras vidas, tiene mucho que ver con nuestra obediencia a la palabra de Dios. Si tú no obedeces a la palabra de Dios, no es que Dios no te quiera bendecir. El problema es que tú no estás obedeciendo la palabra de Dios. No experimentamos más y mayores bendiciones porque nosotros mismos no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. No estamos poniendo en práctica lo que la palabra nos está diciendo. Hace poco nuestro anciano también predicaba acerca de la oración y de la importancia de la oración en nuestras vidas. Y es muy importante tener en cuenta todas estas cosas. ¿Por qué? Porque luego caemos, como les decía a los jóvenes, en la desesperación, caemos en la frustración y Dios no me ayuda y Dios no me cuida y Dios no me hace esto y yo le pido al Señor pero el Señor no me habla. Claro, si no abres tu Biblia, el Señor no te habla. Si no oras, el Señor quiere que ores. Por lo tanto, cuando nosotros obedecemos al Señor, entonces se activa otra vez todo el caminar en Cristo en nuestras vidas y entonces es cuando experimentamos las bendiciones por la obediencia. Eso es lo que le estaba pasando a Abraham en estos momentos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestras vidas diarias. A medida que vamos avanzando con Dios y obedeciendo su palabra, las bendiciones van llegando a nuestras vidas una detrás de otra. No estoy hablando de prosperidad material. Estoy hablando de bendiciones espirituales. Estoy hablando de carácter. Estoy hablando de testimonio. Estoy hablando del mensaje del evangelio. Estoy hablando de la evangelización. También en lo material bendice el Señor, pero eso es lo principal. En la experiencia de Abraham vemos que Dios no se le apareció hasta que empezó a obedecer. El versículo 8 y 9 dice, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. A priori este pasaje, estos dos versículos pareciera que dijeran, no me llaman, no me dicen, no me dan nada. Pero fijaros en una cosa, Abraham hizo dos cosas importantes. La primera, armó su tienda. Y luego edificó un altar. ¿Y saben qué significa esto? Esto es dar testimonio de su relación con Dios. En donde quiera que fuera después, siempre dejó una señal, un altar que indicaba públicamente su relación con Dios. ¿De qué manera nosotros estamos testificando que tenemos una relación con Dios? A veces pensamos que es suficiente adoptar actitudes externas o exhibir ciertos símbolos cristianos en nuestras camisas o en nuestros pantalones o en nuestros artilugios, anillos, pulseras, collares. Pero dichos símbolos deben de estar, no están mal, pero dichos símbolos deben de estar de acuerdo con nuestra conducta. Y nuestra palabra tiene que estar respaldada también por la experiencia real de vivir la Biblia, de vivir la palabra de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. En el caso de Abraham, los cananeos pronto se empezaron a dar cuenta de que Abraham no era un hombre cualquiera. Era un hombre sencillo, sincero, pero que también, y lo más importante, era un hombre que adoraba a Dios. Y vamos acabando con la tercera parte. Porque Abraham hizo lo que Dios quería, pero Abraham no era perfecto y Abraham recayó.
¿Vale? A medida que vayamos avanzando en la vida de Abraham, vamos a ver error tras error, pero con la característica de que él se levantaba, se sacudía el polvo y seguía caminando con Dios. Vamos a leer los versículos, ya estamos en el versículo 10. Abraham en Egipto. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Abraham se encontraba en la tierra a la que Dios le había enviado, pero, para él sería un lugar de bendición prometida. Podemos imaginarnos cuando Abraham y Sarai llegan allí y de repente empiezan a conversar, ven a los viajeros entrando y saliendo, escuchan sus conversaciones, hablan con ellos y están empezando a escuchar que hay mucha hambre, que hay asolación en la región. Considerando esas noticias, ellos pues toman una decisión. Ellos toman una decisión. ¿Cuál fue? Irse a Egipto, porque allí no había escasez. Allí no había problemas con los alimentos, allí no había problemas de agua, y eso lo impulsó a trasladarse a Egipto. ¿Dónde dice aquí que Dios le dijo, vete a Egipto? No lo dice, porque Dios no le dijo que se fuera a Egipto. Dios le dijo, vete a la tierra que te mandé, y allí te bendeciré. Pero Abraham recae y cae en su propio juicio y en su propia forma de hacer las cosas. Eso nos pasa mucho a nosotros. A veces evitamos que Dios sobre nuestras vidas porque las comodidades no son las que nosotros queremos, porque las situaciones no son las que nosotros queremos, porque el sueldo no es el que nosotros queremos, porque los días de trabajo, las horas o la carga laboral no es la que nosotros queremos, o porque no es el ministerio al que el Señor me ha llamado, o porque no es el lugar a donde yo quiero ir, porque no me gusta, no sé, ir a hablarle a las personas que están tiradas en la calle, o tantas cosas podríamos hablar, ¿no? Pero Abraham se encontraba en esa tierra y al ver la situación inhóspita, todo ello lo impulsó a trasladarse, a resguardarse en Egipto. Cuando Dios le había aparecido por última vez, le había dicho y le había confirmado que esa tierra que él le estaba mostrando iba a ser de su descendencia y que lo bendeciría. Pero Abraham no creyó del todo esta promesa, porque si hubiese sido así, no hubiese descendido a Egipto. Sería interesante examinarnos a nosotros mismos, porque a veces nosotros comportamos igual. En tiempos de prosperidad, de bonanza, no nos resulta difícil, más bien fácil, pensar en Dios y que todo lo que tenemos es gracias a Él, a su bondad y a su misericordia, porque vemos que está de nuestra parte terrenalmente hablando. Y damos por sentado que Él continuará ayudándonos, porque nuestras vidas transcurren con cierto bienestar y normalidad. Pero ante las dificultades, hay una tendencia a desconfiar de la palabra de Dios y a olvidar sus promesas y a olvidar que Él tiene el control de nuestras vidas y el cuidado sobre nuestras circunstancias adversas. No digo que sea fácil, y yo soy el primero que a mí me pasa esto. Entonces es cuando nos lanzamos a resolver todas las situaciones y problemas de nuestras vidas por medio de nuestras maneras de hacer las cosas, basados en nuestras experiencias y nuestras apariencias y nuestras propias ideas, nuestros propios esfuerzos. Esta mañana yo les comentaba a los jóvenes que no hay nada que nosotros podamos añadir a la salvación de Cristo para mejorar nuestro estado y relación con Dios, por la sencilla razón de que no somos perfectos ni somos justificados delante de Él, salvo por la sangre de Cristo, que es perfecta. Si a esa perfección de la salvación de la cruz le tenemos que poner obras para perfeccionarla, entonces ya no es perfecta. Solamente Cristo, solamente en su cruz, solamente en su sacrificio y en su vida perfecta es que tenemos esa aceptación en el trono de la gracia. Todo lo demás son solo frutos que esa gracia maravillosa, increíble y perfecta producen en nuestras vidas, pero no nos hacen mejores. No nos hacen mejores, porque para Dios no hay acepción de personas. Entonces, cuando ya intentamos resolver todo, caemos ante la tentación y adoptamos decisiones que en el tiempo comprobamos que no fueron las correctas. A priori parecen correctas, pero luego en el tiempo nos damos cuenta de que no fueron las mejores. El mundo en la Biblia, en un sentido espiritual, aparece como un sistema ajeno a Dios, con otros valores y otros recursos. Incluso los cristianos caemos en esos términos.
en ese sistema. Y a veces nos equivocamos tomando decisiones y adoptando posturas, actitudes aparentemente razonables y lógicas. Seguramente Abraham consideró que tenía razones de peso para alterar el viaje que Dios le había trazado. Señor, es que nos morimos de hambre, nos quedan 2 tortas de pan, una tinaja de agua, se me mueren el ganado, la gente pasa hambre, ¿qué voy a hacer? Sin embargo, una vez más, se demuestra que su decisión fue errónea. ¿Por qué? Porque leemos los versículos 11 y 12 que dicen, y sucedió que cuando se acercaban a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es la mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué deciden? Y cuando te vean, los egipcios dirán, su mujer es, y a mí me matarán, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Entonces en el versículo 14 dice que aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Fijaros cómo es el trasfondo de la circunstancia. Supuestamente fue una buena decisión. Abraham conservó el pellejo, pero luego ocurre algo, que a Faraón le empiezan a ir las cosas mal. Entonces, vamos a el versículo 17 que dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que eras tu mujer? Fíjate qué testimonio está dando Abraham aquí, en este momento. ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí como mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Tela marinera. Recordemos que Dios nunca le dijo a Abraham, sal de la tierra y vete a Egipto. Cuando Dios le había aparecido por última vez, le había confirmado que saliera de la tierra. Y vemos como todo se le tuerce. Y vemos como ahí le faltó fe. El padre de la fe le faltó fe. Al haber salido de la tierra a la cual Dios le había enviado, su situación nos deja valiosas lecciones. Y es oportuno encontrar en la palabra de Dios 2 de Corintios 5:7, porque dice, por fe andamos, no por vista. Qué difícil es eso, hermanos. Andar por fe y no por vista, cuando no llegamos a final de mes. Andar por fe y no por vista, cuando nos dan un ultimátum que se acaba el alquiler y te tienes que ir de la casa. Andar por fe y no por vista, cuando ves que no llegas a pagar la factura de la luz y te cortan. Andar por fe y no por vista, cuando no tienes nada que llevar a casa y tus hijos están en casa esperando que comer. ¿Cómo se anda por fe y no por vista? Es muy difícil. Dios no desea que las circunstancias que nos rodean, aunque sean adversas y apremiantes, nos aparten de la actitud que Él espera de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto, pero hay que dar ese paso al vacío y esperar. Hay una película que me gusta mucho. Cuando veo esta escena, se llama Indiana Jones y el arca... Y cuando tiene que presentarse a las 3 pruebas de valor, la última que hizo antes de que saliesen todas las nuevas. Y me acuerdo que había una escena en la que él tenía que cruzar un abismo y tenía un abismo tremendo y entonces tenía que dar un paso de fe, y era que había una ilusión óptica que era un muro de piedra y él hizo así, tras, y pisó ahí la piedra y dijo... Y entonces se dio cuenta de que había un cacho puente tremendo y dijo, ya puedo pasar. Pero tuvo que dar ese paso de fe. Y muchas veces eso es lo que quiere el Señor que hagamos nosotros. No vayan a buscar un abismo ahora, En Famara no hay puente. El Señor quiere que demos ese paso de fe, confianza, fe. Y es muy difícil.
Y eso hay que trabajarlo mucho en nuestras vidas. Muchas veces somos nosotros los que nos colocamos en situaciones problemáticas por tomar malas decisiones, por tomar decisiones apresuradas, sin haber consultado con Dios para conocer su voluntad. Y eso es muchas veces, y es la mayor parte de las veces, que nos viene todo lo que nos viene después. Hoy en día tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios, de tener la guía del Espíritu Santo y el tremendo, grandísimo recurso de la oración. Estas tres cosas. Y siempre, 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 siempre va a haber una manera en desandar en el camino de perdición y volver al camino que Dios aprueba, el camino de la fe. Pero, hermanos, no es fácil. Y a medida que vayamos avanzando, capítulo 13, capítulo 14, capítulo así hasta terminar con Abraham, vamos a ver que Abraham hasta el último momento se daba de bruces. Una y otra vez, con cada prueba que el Señor le ponía. Pero en eso consiste la vida cristiana. Andar por fe, darse un talegazo, volverse a levantar, sacudirse el polvo, pero seguir caminando con el Señor. Termino compartiéndoles Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Para que nos aliente, para que nos anime, para que no desfallezcamos, para que sigamos adelante, para que nos levantemos, nos sacudamos el polvo, pero sigamos caminando con Dios. Dice Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que el Señor le bendiga. No me avergüenzo del Evangelio de Dios, pero la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife tampoco se avergüenza de su pastor. Porque lo queremos en el Señor y lo amamos en el Señor, y es una gran bendición. Él y su familia, todo el mundo, somos una gran bendición para el Señor. Vamos a orar para terminar el culto. Yo le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, bendito Padre, por esta oportunidad nueva que nos has regalado de poder, Señor, estar aquí delante de tu presencia, unos cuantos de tus hijos, Señor, para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre, Señor, y para meditar en tu palabra también, Padre. Nos vamos de este lugar, Señor, pero nunca de tu presencia, porque a donde quiera que vamos, tú nos acompañas. Y te pedimos, Señor, que en el nombre de todo, que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos salvó y el cual se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, tú nos bendigas el regreso a nuestros hogares, Padre Celestial. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y feliz regreso a casa.